Bien, después de los temas de antibióticos, vamos a ver ahora antiparasitarios. Antiparasitarios nos vamos a centrar, como solamente tenemos una hora para darlo, nos vamos a centrar en antiprotozoarios y antihelmínticos, pero ya os avanzo que es completamente imposible dar una clasificación exhaustiva de estos fármacos en una hora, así que por lo menos en antiprotozoarios lo que nos vamos a centrar es en enfermedades relevantes causadas por estos protozoos y vamos a ver un poco las enfermedades y sobre todo su tratamiento, que para eso estamos en farmacología. Bueno, un parásito, un antiparasitario sirve para parásitos y un parásito es un ser vivo que vive a expensas de otro y lo que es importante es lo que viene después, causándole un perjuicio, porque tú puedes vivir a expensas de otro organismo sin causarle perjuicio, eso no es un parásito. Si hay un perjuicio, ya sí. Por ejemplo, tenemos tripanosomas, por ejemplo, tenemos el plasmodium, es decir, protozoos, o tenemos el mintos como la tenia o ascaris. Todo eso causa un perjuicio al hospedador y por lo tanto son parásitos. Bueno, como decía, vamos a empezar por los protozoos, antiprotozoarios, y como he dicho, es imposible dar una clasificación grande de antiprotozoarios y ver todos los fármacos, pero sí podemos ver algunas enfermedades relevantes y con muchísimo la enfermedad más relevante causada por un protozoo, y yo diría que a nivel mundial la enfermedad más relevante que existe es esta. Supongo que os suena, esto es el mosquito Anopheles, la hembra del mosquito Anopheles, y la enfermedad que contagia es la malaria o llamada también paludismo. Voy a daros algunas cifras para que veáis un poco la dimensión de esta enfermedad y bueno, si la queréis comparar ahora con la enfermedad del COVID-19, para que veáis un poco las dimensiones tan brutales que tiene esta patología. El 40% de la población mundial está en riesgo actualmente. Estos son datos del 2015, que fue cuando se hizo el último barrido de datos grandes. En 2015 el 40% de la población mundial está en riesgo. Ya veis que África es con mucho el sitio más endémico. Pero venimos de aquí, no mucho antes del 2015, en la segunda mitad del siglo XX, teníamos zonas endémicas todo el Ecuador, incluida América, incluida el sureste asiático sobre todo. Las muertes se están reduciendo, es decir, la malaria no mata tanto como mataba hace años. Por ejemplo, en el 2000 las muertes superaban las 800.000 al año. Ahora mismo estamos sobre casi el medio millón de muertes, 450.000 al año. Dependiendo un poco de las fuentes varía. Pero alrededor entre 400 y 500.000 muertes al año, todos los años, durante cientos de años. La malaria ha estado con nosotros desde que el hombre es hombre. ¿Por qué esta enfermedad no tiene la repercusión de otras? ¿Por qué no está todo el día en el telediario? Bueno, pues porque tristemente el 90% de las muertes son en África. Y eso no vende. Si murieran 800.000 personas del primer mundo, ya íbamos a ver cómo eso estaba en primera línea y ya por supuesto habría ya un tratamiento. El otro dato escalofriante de esta enfermedad es que el 80% de las muertes que produce son de niños. Y de ese 80%, una gran mayoría de niños menores de 5 años, como veis aquí en verde en la gráfica. Es decir, es trágico. Ya digo, parece inaudito que esto no se vea todos los días en el telediario, pero es así. Es porque afecta a África en una gran mayoría. En fin, la malaria está causada por protozoos intracelulares, es decir, que parasitan el interior de la célula del organismo. Son del género Plasmodium. Hay muchas especies, Plasmodium falciparum es el más importante, pero también tenemos Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria. Es una enfermedad, ya lo he dicho, transmitida por el mosquito Anopheles, por la hembra en concreto. Los síntomas empiezan a desarrollar entre 7 y 10 días después de la picadura. Y lo que es muy típico de la malaria son crisis febriles. Crisis febriles significa que tú estás bien durante el día normalmente y a la caída de la tarde, en general, empiezas a desarrollar unos picos de fiebre altísimos. Eso se va haciendo cada vez más frecuente y al final el cuerpo queda completamente consumido y se llegan a convulsiones y al coma y a la muerte de la persona. Y en muchas ocasiones, como digo, del niño. Bien, el ciclo del paludismo es este, o de la malaria, como digo. No voy a entrar demasiado en el ciclo porque no es una clase de parasitología, pero sí que necesitáis saber 4 o 5 cosas porque después necesitamos saber en qué parte del ciclo actúa el fármaco. El ciclo empezaría aquí. Es un ciclo, puede empezar donde vosotros queráis, pero nosotros vamos a empezarlo aquí. Cuando la hembra del mosquito Anopheles
infectada con un quiste del plasmodio, inyecta a una persona. Ese quiste se transforma, no voy a hablar de formas celulares, ¿vale? Porque entonces ya esto se va a complicar demasiado. Simplemente que sepáis que el plasmodio infecta al hígado, porque el primer sitio que va es al hígado, al hepatocito. Hay un momento que sale del hepatocito y va por el torrente sanguíneo infectando hematíes, glóbulos rojos. En los hematíes otra vez pasa por varios estadios, rompe el glóbulo rojo, sale al exterior y cuando está en el torrente sanguíneo otra vez es captado por una hembra del mosquito Anopheles sana, digamos no infectada, capta ese cigoto, con lo cual ya está cargada, vamos a llamarlo así, para poder infectar a otra persona y continuar el ciclo. Esto está tomado del RANG, del libro de farmacología de RANG. Bueno, pues en este ciclo los fármacos pueden hacer efecto en varios sitios, en 4 lugares principales. Primer lugar principal donde pueden hacer efecto es aquí, en los glóbulos rojos, porque es aquí donde se produce el episodio agudo de la enfermedad. Cuando el parásito ocupa los glóbulos rojos es cuando se está produciendo esos síntomas agudos de la enfermedad de los que hablábamos antes. Bueno, hay fármacos que se utilizan para tratar esos episodios agudos. Hay otros fármacos, en cambio, que su sitio de acción está en el hígado. Se llaman fármacos utilizados para la curación radical, es decir, ni siquiera dejamos que el parásito pase al torrente sanguíneo, con lo cual nos vamos a ahorrar toda esta fase aguda de la enfermedad. El problema es que estos fármacos solo valen para 2 tipos de plasmodio, Vivax y Ovale. En tercer lugar, hay unos fármacos que se utilizan para quimioprofilaxis, es decir, para prevenir el paso del plasmodio, del parásito, hacia dentro del glóbulo rojo, que cuando de verdad da problemas. Es decir, en ese tránsito del hepatocito al glóbulo rojo el fármaco ataca. Y por último hay fármacos que previenen la transmisión, es decir, no van a curar a la persona al que se lo damos, pero estamos previniendo la transmisión porque evita la captación de los gametocitos del plasmodio por parte de la hembra del mosquito Anopheles que está sana. En fin, hay varias estrategias, repito, dependiendo de en qué lugar del ciclo del paludismo actuemos. Vamos a ir paso por paso. Repito, esta es la única enfermedad que vamos a ver en detalle de verdad, porque yo creo que es necesario que sepáis cómo funciona y cuáles son los fármacos que se utilizan en la enfermedad que con mucho más mata del mundo. ¿Qué antipalúdicos tenemos en la fase aguda? Es decir, en esta fase en la cual el parásito parasita a los glóbulos rojos. En primer lugar, la cloroquina. La cloroquina es un fármaco muy potente, difunde al interior del parásito, es decir, cuando el parásito está en el eritrocito, el fármaco es capaz de difundir al interior del parásito, ahí interfiere, vamos a llamarlo, con la comida del parásito. El parásito se alimenta de hemoglobina, pero para eso tiene que detoxificar el grupo hemo de la hemoglobina, que es tóxico para el plasmodio. Bueno, pues la cloroquina no deja que esa detoxificación tenga lugar, con lo cual el parásito muere. Problema de la cloroquina, pues lo de siempre, lo que habéis visto con los antibióticos en los temas anteriores. Cuando un fármaco es muy exitoso, pues muere de éxito. Se utiliza muchísimo, tanto, que al final mirar, estas son las zonas endémicas, por lo menos hace unos años, de malaria, y podéis ver las zonas amarillas son las zonas que ya son resistentes a la cloroquina. Toda África, casi toda África, menos Oriente Medio, es resistente a cloroquina. Bueno, alternativas a cloroquina. Una es la quinina. La quinina se ha usado desde siempre, desde hace cientos de años, para el tratamiento de la malaria. Se dejó de utilizar en favor de la cloroquina porque se concentra menos en el eritrocito y por lo tanto es menos potente. Pero bueno, como ha venido dada las resistencias a la cloroquina con el tiempo, se ha vuelto a utilizar la quinina. La quinina, una de las mejores cosas que tiene es que fue la inventora del gin tonic. No la quinina, sino los ingleses. Los ingleses, ya sabéis que colonizaron la India a partir del siglo XVIII, empezaron a sufrir malaria y la quinina viene del árbol de la quina y era el remedio que había para la malaria. Eso está tan amargo que había que mezclarlo con algo para poder bebérselo. Los soldados lo podían haber mezclado con agua, con zumo de naranja, pero ellos lo mezclaron con ginebra. Y si sabéis, la tónica viene también del árbol de la quina, tiene quinina. Así que tónica y ginebra, eso es el gin tonic, y se inventó así, se inventó para poder tomarse
la quinina de lo amarga que era. De hecho, la tónica Schweppes se inventó en 1790. Se empezó a comercializar en 1790. Más cosas, aparte de la quinina. Bueno, tenemos la pirimetamina, otro fármaco, tenemos la asociación con tetraciclinas, las habéis visto como antibióticos, pero se descubrió que de forma coadyuvante, es decir, no como, digamos, como núcleo de un tratamiento, sino para ayudar al tratamiento de otros fármacos, se puede utilizar en la malaria. Y tenemos también derivados de artemisina, como por ejemplo la artemisinina. Bien, esto es una... Bueno, perdón, la pirimetamina se me ha olvidado deciros que inhibe la biosíntesis de folatos en el parásito. Simplemente era eso. Lo que quería comentaros de artemisina, el derivado se llama artemisinina y viene de la medicina tradicional china. Durante la guerra del Vietnam, en los 60 y 70, Vietnam pidió ayuda a la China de Mao Zedong, no por la guerra, que también, sino por una epidemia de malaria brutal que estaba matando muchísimos más vietnamitas que los bombarderos americanos y que ya estaba matando bastante. Bueno, pues Mao Zedong desarrolló un sistema en el cual implicó a muchísimos institutos de investigación en China. Uno de esos institutos está dirigido por esta mujer, Tu Youyou. Bueno, pues Tu Youyou examinó miles de compuestos de la medicina tradicional china hasta que dio con este, Qin Hao. Qin Hao es, creo que se llama ajenjo en español. Es la artemisina y el derivado artemisinina y efectivamente digamos que mejora muchísimo las tasas de mortalidad de malaria. Y de hecho esta mujer recibió en 2015 el Nobel de Medicina. Bien, eso eran antipalúdicos en la fase aguda, repito, cuando el parásito está infectando los glóbulos rojos. En la fase hepática, ya digo que esto se llama curación radical y que solamente vale para algunos plasmodios como Vivax y Ovale. Tenemos la primaquina, que pertenece al grupo de las quinolinas. Ya veréis que la primaquina se va a usar en muchos lugares de este ciclo del plasmodio. Normalmente se asocia con cloroquina y no os voy a decir más fármacos de esta curación radical porque es más que nada el único que se utiliza. El tercer lugar de acción es la quimioprofilaxis, es decir, aquellos fármacos que no dejan al fármaco pasar del hepatocito al glóbulo rojo, lo atacan en el camino, bloquean la conexión entre la fase exoeritrocítica, es decir, fuera del eritrocito, y la fase eritrocítica, dentro del eritrocito. Destruyen los parásitos al salir del hígado. Volvemos a tener la primaquina, volvemos a tener las tetraciclinas, siempre como coadyuvantes. Tenemos la atovacuona. La atovacuona es un fármaco que dificulta el transporte de electrones en la mitocondria del parásito y por lo tanto le reduce las opciones de generar energía. Así que ya hemos visto fármacos que actúan en la fase aguda, fármacos que actúan en la fase hepática o curación radical, fármacos que actúan como quimioprofilaxis entre el vínculo exo-introeritrocítico y fármacos que previenen la transmisión. Recuerdo que eran aquellos que no van a curar a la persona tratada, sino lo que evitan es que esa persona tratada contagie al mosquito y el mosquito a otra persona que está sana. Las formas del parásito que capta el mosquito se llaman gametocitos. Bueno, pues estos gametocitos son destruidos por fármacos como por ejemplo la primaquina de nuevo o el proguanil. ¿Vale? Yo creo que con esto tenéis una idea bastante cercana a lo que es el tratamiento de la malaria. Repito, la enfermedad, bueno, que más personas mata en el mundo. Hay otros, digamos, siempre se está investigando con la malaria otros tratamientos alternativos, por ejemplo heparina. Heparina, supongo que lo sabéis, es un anticoagulante y este hombre, Xavier Fernández Busquets, lleva muchos años investigando el tratamiento de la malaria e investigando cómo utilizar la heparina. La heparina es un anticoagulante, pero obviamente tú no le puedes inyectar heparina en grandes cantidades a una persona porque básicamente le vas a causar una hemorragia. Así que no es posible inyectarla al paciente. ¿Qué se hace? Este hombre dirige un equipo que está aplicando nanotecnología. Ya sabéis, nanotecnología significa utilizar estructuras pequeñísimas. En este caso, estas estructuras son liposomas. Liposomas como en las cremas de belleza que llevan los principios activos dentro y penetran bien por la piel y otras estructuras. Bueno, pues en este caso el liposoma no lleva una crema de belleza, no lleva un principio activo antioxidante y tal, lleva heparina.
no solo heparina, sino que lleva células inmunitarias que dirigen a esa heparina hacia donde está el parásito, porque las células inmunitarias detectan la presencia del parásito. No solo vale para atacar al parásito en el humano, sino también en el mosquito. En este estudio que os pongo aquí abajo, describe cómo colocar recipientes con estos nanovectores en los hogares de las regiones endémicas para que los parásitos, para que el mosquito también pique de ahí y se lleve esos liposomas llenos de heparina. Hay algunas historias de otros científicos españoles muy interesantes. Os pongo un enlace del País, que no sé si estará activo todavía, creo que sí, pero tiene ya 4 años. Es la historia de Julián de Zulueta, un señor que fue 25 años el encargado de la malaria en la Organización Mundial de la Salud, en fin, una eminencia. Bueno, pues este hombre, cuando era joven, en los años 40, en la selva de Colombia, salía todas las noches, dormía al raso para que le picaran los mosquitos, se infectaba de malaria y después probaba ciertos medicamentos a ver qué tal le sentaban. Y eso es lo que se hacía. Siempre tenía cloroquina a mano, por si lo demás fallaba, porque la cloroquina por entonces, en los años 40, funcionaba siempre. Y así estaba el hombre ensayando tratamiento. Ahora es impensable, pero así se hacían las cosas en los años 40. Bueno, pues esto ha sido un poco la manera. Vamos a hablar de otro protozoo. Pasamos del Plasmodium. Vamos a hablar de los tripanosomas y de las enfermedades que producen, que se llaman tripanosomiasis. Bien, las tripanosomiasis hay varias. Vamos a ver esta primera. Si veis el vector, es la mosca tsetse, y a algunos ya os sonará, porque la enfermedad que produce es la llamada enfermedad del sueño, una enfermedad endémica del África ecuatorial, que principalmente afecta al ganado. No parecería muy importante, pero eso es causa de unas hambrunas tremendas, porque el ganado es el único método de subsistencia que tienen muchísimas poblaciones del África ecuatorial. Pero si no fuera eso malo, lo suficientemente malo, también afecta a las personas. Tenemos varios tripanosomas, Brucei, Rhodosiensis, sobre todo Trypanosoma gambiensis. Tripanosomas son también hematológicos, es decir, parasitas células sanguíneas, y van a producir fiebre, miocarditis y lo que le da nombre a la enfermedad del sueño, una especie de somnolencia que en realidad son los pasos previos a un coma. Es cuando el parásito alcanza el sistema nervioso central. El fármaco para la tripanosomiasis, os lo pongo ahí, es la suramina. Os pongo la fórmula, no para que aprendáis la fórmula, no hace falta, pero sí que quiero que veáis un poco la estructura peculiar que tiene. Esa línea de puntos rojos que veis aquí sería por donde dobláis el papel y veis que la fórmula es completamente especular. Es decir, si tú doblas por la línea de puntos, la parte izquierda coincide con la parte derecha. Se llama estructura especular. Y el mecanismo es curioso porque lo que hace el fármaco es unirse a las proteínas plasmáticas. Y precisamente lo que come el parásito son proteínas plasmáticas. Así que él mismo está metiendo el fármaco dentro de su organismo. Lo que hace una vez dentro es inhibir enzimas glucolíticas. Otra vez atacar los mecanismos energéticos del parásito, igual que hacía la tobacuona en la malaria. Sí que puede haber posibles interacciones por fármacos que también les gusten las proteínas plasmáticas. Ya sabéis que cuando hay dos fármacos que se unen a proteínas plasmáticas hay una competencia porque no hay proteínas plasmáticas para todos. Otra tripanosomiasis distinta no es la enfermedad del sueño, es la enfermedad de Chagas. Se produce sobre todo en América del Sur. Ahí tenéis un artículo de divulgación, no es un artículo científico, por si os interesa, para que leáis un poco del problemón que es la enfermedad de Chagas en algunas zonas de América Latina, sobre todo zonas desfavorecidas. ¿Por qué? Porque tienes que estar en contacto con chinches de varios, no me importa el nombre, simplemente que sepáis que el vector es una chinche. Y se produce cuando duermes en situaciones o en lugares que no son obviamente los salubres que deberían de ser. El problema de la enfermedad de Chagas son los problemas cardíacos que este tripanosoma cruzi en este caso, produce a largo plazo, y este es el signo de Romaña, que es el síntoma más común que se produce en la enfermedad de Chagas. Hay dos fármacos que se utilizan, sobre todo en pediatría es útil el benzimidazol, con esa Z ahí, benzimidazol, y también el nifurtimox. ¿De acuerdo? Estos son tripanosomiasis en América Latina y la enfermedad se llama enfermedad de Chagas. Lo otro era tripanosomiasis en África y se llama la enfermedad del sueño. Cambiamos de protozoo, hemos visto Plasmodium, hemos visto tripanosomas, vamos a ver amebas. Las amebas, y en concreto la entameba histolítica, que es la más común,
ya sabéis que se mueve por pseudópodos, tiene esa pinta. Bueno, pues infecta nada menos que a 500 millones de personas anualmente. Produce sobre todo infecciones de tipo gastrointestinal, diarreas en su forma más leve y si se cronifica puede llegar hasta la disentería en su forma más grave. Fármaco útil para las amebiasis, el metronidazol. Metronidazol tanto oral como rectal. Ya sabéis, ya digo que son parásitos gastrointestinales. El metronidazol tiene esta fórmula, que es un nitrobenceno. Grupo nitro tenéis aquí y un benceno. No, perdón, no he dicho benceno, no es un nitrobenceno, es un nitroimidazol. Esta estructura de 5 carbonos, 3 carbonos y 2 nitrógenos, 5 posiciones, perdón. Eso es imidazol y junto con el nitro es nitroimidazol. Bueno, eso es tóxico. Y sobre todo es tóxico cuando las enzimas del parásito reducen ese grupo nitro. Al intentar metabolizar el fármaco que le estamos administrando, el parásito reduce, metaboliza ese grupo nitro, pero da lugar a una serie de metabolitos reactivos que inhiben enzimas del parásito, atacan la membrana e incluso atacan el ADN del parásito. De ahí, así se forman estos metabolitos reactivos que van a dañar al parásito. Estos nitroimidazoles, y hay más, pero el metronidazol, no os voy a dar más nombres, pero el metronidazol es el más importante, no solamente valen para las amebiasis, tiene un espectro muy amplio. Vale para tricomonas, vale para bacterias anaerobias, se basa todo, repito, en este grupo NO2 nitro, que es muy tóxico cuando se reduce por las enzimas del parásito. Tiene alguna ventaja buena, que es administración oral, es decir, en zonas endémicas donde no va a llegar un médico con una jeringa, se puede administrar de forma oral, con lo cual es una ventaja grande. Y es poco tóxico a priori, y vamos a subrayarlo de a priori, porque sí que es verdad que puede tener algunas reacciones de tipo nervioso, colinérgico. Si no sabéis lo que es colinérgico, volvéis al tema del principio que di sobre el sistema nervioso parasimpático. Y hay cierto, posible, todo muy entre comillas, efecto mutágeno y carcinógeno en roedores. De hecho, en Estados Unidos hay varios nitroimidazoles que se han prohibido porque se ha constatado que en animales de experimentación producen cáncer. Ya digo que esto es muy tóxico. Podría ser tóxico para el parásito, pero hay posibilidad de que sea tóxico también para el hospedador. Pero repito que por ahora solo hay indicios y no hay casos en humanos. Más protozoos, Toxoplasma gondii produce la toxoplasmosis. Toxoplasmosis infecta a gatos, sobre todo, y el gato lo que hace de vector, porque el gato disemina quistes de toxoplasma en las heces. A las embarazadas, lo primero que le dicen, no lo primero, pero una de las cosas que le dicen es que no se acerca a los gatos y que si tiene un gato, por favor, manda al gato con alguien más. Que no esté alrededor de gatos. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que esos gatos estén infectados, diseminan quistes de toxoplasma, tú te infectas, tocas esas heces o al limpiar donde esté el gato, te contaminas con esos quistes de toxoplasma y eso va al feto. Y en el feto produce enfermedad muy grave, hidrocefalia, que es este acúmulo de líquido en la cabeza que va asociada a retraso mental. El tratamiento para la toxoplasmosis es una combinación de o bien pirimetamina y trimethoprim o bien una sulfamida, ya las he visto en los antibióticos. La combinación suelen ser o estos que están subrayados, pirimetamina con sulfadiacina, o los otros, trimethoprim con sulfametoxazol, ¿vale? Pero es una combinación de estos fármacos con sulfamidas. Por último, para hablar de protozoos, leishmaniosis es la enfermedad que la producen. Hay varias especies de leishmania que producen leishmaniosis. Son protozoos intracelulares, pero en este caso lo que parasita son los macrófagos, células del sistema inmune. Por lo tanto, son muy peligrosos en personas que ya están inmunodeprimidas, por ejemplo, portadores de VIH y no digamos enfermos de SIDA. Pueden provocar infecciones, digamos, si son superficiales, cutáneas, un poquito más profundas, mucocutáneas, o pueden incluso ser infecciones viscerales. En este caso ya no se llama leishmaniosis, se llama Kala-Azar. Hay varios fármacos que se utilizan, antimoniales prevalentes, pentamidina y anfotericina, que es un antifúngico, pero que se utiliza en esta leishmaniosis. ¿De acuerdo? Bueno, ya digo que para los protozoos es muy complicado dar una clasificación. La puedo dar, pero me iba a pasar la hora dando los nombres. Prefiero que tengáis una idea bastante cercana en el caso de la malaria y bastante por encima en otras enfermedades, de cuáles son las enfermedades protozoarias más comunes y cómo se tratan.
Y la segunda parte de la clase, que es mucho más breve, vamos a hablar de antihelmínticos, es decir, antiparasitarios para gusanos. El número de infestaciones por gusanos mundiales es brutal. El 30% de la población mundial, como podéis ver en este gráfico, está infectada, sobre todo de Ascaris. Ascaris es lo principal, el principal parásito. Pero hay muchos, filarias, enterobiostenias, etcétera, etcétera. Aquí sí que vamos a dar una clasificación, porque bueno, es bastante más limitada que en el caso de los antiprotozoarios. Vamos a hablar de antiparasitarios para gusanos, antihelmínticos, pero los dividimos en tres. Antinematodos, que atacan al gusano, pues el clásico de toda la vida, lo que es una lombriz, es decir, cilíndrico y largo, ya está. Anticestodos, que es para la tenia. Hay otros cestodos que no es la tenia, pero son todos gusanos planos segmentados, ahora los veremos. Y antitrematodos. Los trematodos son gusanos planos que no son segmentados y que normalmente tienen forma de hoja, como la fasciola. Los importantes de verdad son los antinematodos, porque con muchos son los parásitos más frecuentes. Vamos a ver uno por uno estos fármacos. En primer lugar, los benzimidazoles, que son los más importantes con muchísima diferencia. Los benzimidazoles lo que van a hacer es atravesar el tegumento del parásito, lo que sería la piel en nuestro caso. Atravesamos el tegumento del parásito y una vez dentro, lo que hacen es evitar que se formen los microtúbulos. ¿Cómo se forman los microtúbulos? Con dos subunidades de una proteína que se llama tubulina, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Los benzimidazoles se unen a la beta-tubulina, impiden que se forme ese dímero alfa-beta, y al no formarse ese dímero alfa-beta se deja de construir el túbulo. ¿Y por qué queremos impedir la construcción de esos túbulos? Porque así estamos impidiendo muchísimas cosas. El citoesqueleto del parásito, la división celular. Ya sabéis que en la mitosis se produce un uso en el cual se tira de los cromosomas que están en el medio y se lleva la mitad del cromosoma para cada lado. Esas cuerdas, entre comillas, está hecho de tubulina. Transporte de nutrientes, excreción de metabolitos, es decir, para todo eso valen los microtúbulos en el parásito. Bueno, pues todo eso vamos a impedir si damos benzimidazoles. Albendazol, más conocido, o también albendazol sulfóxido, o febendazol. Todos ellos son benzimidazoles. Siguiente es levamisol. El levamisol en realidad antes no se llamaba levamisol, se llamaba tetramisol, porque era una mezcla racémica, ya sabéis, isómero levógiro o dextrógiro. Se dieron cuenta que solamente el levógiro, el L, era la forma activa, con lo cual ahora se llama levamisol, de levógiro. Lo que produce el levamisol es una parálisis espástica y el parásito se expulsa vivo. Parálisis espástica, ¿qué significa? Bueno, tú puedes paralizar un músculo de dos maneras. O lo quedas completamente flácido, no es capaz de contraerse, y eso se llama parálisis flácida, o produce una contracción tan fuerte, que ese músculo no sea capaz de relajarse otra vez y está paralizado. Solamente que con un espasmo muscular continuado. Esa es la parálisis espástica y es la que produce el levamisol. ¿Cómo la produce? Nos tendríamos que ir, yo no, vosotros, os tendríais que ir al tema de la unión neuromuscular, donde expliqué cómo se producía la contracción muscular. Vamos a repasarlo en un momentito. El levamisol es un agonista nicotínico, que son los receptores de la acetilcolina en el músculo, y además inhibidor de la colinesterasa. De hecho, cuando es inhibidor de la colinesterasa, lo que hacemos, acordaros, es inhibir la degradación de la acetilcolina, con lo cual hay mucha más acetilcolina, que es el mediador del parasimpático, así que vamos a tener toxicidad colinérgica. Eso en cuanto a la toxicidad, pero en cuanto al mecanismo de acción, aquí lo tenéis. Este es el receptor nicotínico, esa es la fibra muscular, ahí está la acetilcolina, que va a abrir el receptor nicotínico, la corriente de sodio es más rápida, entra, se produce despolarización, contracción muscular. Bueno, lo que hace el levamisol es activar esos receptores nicotínicos mucho más potentemente que la acetilcolina, con lo cual esa contracción muscular se mantiene. Y no solo eso, sino que además inhibe la acetilcolinesterasa, con lo cual los niveles de acetilcolina suben. Todo apunta a una contracción continuada, a un espasmo muscular, de ahí esa parálisis espástica y de ahí también la toxicidad colinérgica, parasimpática debido a esa acetilcolina. En ese caso sería por receptores muscarínicos, no nicotínicos. Repito, si tenéis dudas de estos, iros al tema del parasimpático.
Bien, benzimidazoles y levamisol, perdón. Hemos visto. Pasamos a los siguientes, que son ivermectina. Ivermectina es un antiparasitario muy común, sobre todo en animales de compañía. Si alguien tiene perro, sobre todo veréis, seguramente cualquier parasitario que hayáis usado tiene ivermectina. La ivermectina lo que hace es potenciar la acción del glutamato sobre unos canales que hay de cloruro. El glutamato abre los canales de cloruro. E incluso a altas dosis, no le hace falta el glutamato y abre los canales de cloruro ella solita, la ivermectina. ¿Qué ocurre cuando entran cargas negativas dentro de la célula? Lo contrario que cuando ocurren cargas positivas. Cuando entran cargas negativas se produce una repolarización y eso lleva a una relajación muscular. Repolarización, relajación muscular. Y eso lleva, por lo tanto, a una parálisis flácida, porque el músculo no es capaz de contraerse. ¿De acuerdo? No os confundáis, porque en el glutamato, en los vertebrados, en los mamíferos, en nosotros, el glutamato es un neurotransmisor excitador, pero estos canales de glutamato solo se dan en invertebrados. En este caso, el glutamato estaría abriendo un mecanismo que no es excitador, sino que es inhibidor. ¿Para qué se usa la ivermectina? Es útil en la filariasis y la oncocercosis. No voy a hablar demasiado de la enfermedad, simplemente que sepáis. La filariasis linfática, o también llamada elefantiasis, obviamente el nombre viene de aquí, lo que hace es taponar los circuitos linfáticos, y con lo cual se acumula linfa y se produce esto. La oncocercosis, o también llamada cenguera de los ríos, se produce cuando una mosca, que en este caso es el vector, deposita unas larvas. Las larvas se depositan en la piel, donde producen ciertos problemas de ras cutáneo, etcétera, etcétera. Pero el problema gordo es cuando esas microfilarias que nacen de las larvas migran hacia el ojo y se depositan en el ojo y pueden producir ceguera. Bueno, pues para estas dos enfermedades es útil la ivermectina. Y por último, o por penúltimo, el pirantel. El pirantel es un fármaco muy parecido al levamisol, porque es otro agonista nicotínico en la unión neuromuscular, es decir, va a funcionar exactamente igual que hemos comentado con el levamisol. Parálisis espástica, por tanto, 100 veces más potente que la acetilcolina. Simplemente que sepáis, las fórmulas nunca las pongo a no ser que diga lo contrario para que las aprendáis. Pero en este caso, como veis, son dos fórmulas porque no se llama pirantel, en realidad se llama pamoato de pirantel. Y esos son los dos principios activos que tiene, pamoato de pirantel. Y el último, ahora sí, es la piperacina. La piperacina es un agonista de los receptores del GABA, con lo cual, cuando la piperacina se une al GABA, ese GABA abre el canal de cloruro. En este caso, sí, el GABA, igual que nos ocurre a nosotros, es un neurotransmisor inhibidor. Estamos metiendo cloruro, es decir, cargas negativas dentro de la membrana, con lo cual estamos produciendo una repolarización. Por lo tanto, una relajación muscular, por lo tanto, una parálisis flácida. No se usa ya casi nada porque es mucho más eficaz los benzimidazoles que comenté al principio, el albendazol sulfóxido, el febendazol, todo eso. Pero bueno, como por importancia histórica más que nada, porque se ha usado muchísimo, os lo pongo, se utilizaba mucho como ascarífugo. Ascaris, ya visteis en el gráfico, que es la especie del minto que más infestaciones produce en el mundo, casi 1.800 millones por año de infestaciones, es decir, muchísimo. Un 30% de la población está infectada. Y repito que esa parálisis flácida hace que el parásito se expulse vivo. El Ascaris tiene esa pinta. Esto es una foto muy conocida de los años 80, en el cual un paciente con una obstrucción intestinal grave por Ascaris, tratado con piperacina, expulsa por el ano todos esos parásitos, repito, vivos, paralizados, pero vivos. Y esto es una diapositiva de resumen, porque comprendo que bueno, los mecanismos difieren un poco, pero que sepáis que en los microtúbulos del parásito actúan los benzimidazoles, en el receptor nicotínico actúan las llamadas tetrahidropirimidinas, que son el pirantel y el morantel, y también el levamisol. Todo eso son agonistas nicotínicos y por lo tanto parálisis espástica. En los canales de cloruro hemos visto que es la ivermectina, la piperacina también. Incluso hay más. Por ejemplo, en el metabolismo del araquidónico del parásito interfiere la dietilcarbamazina, pero bueno, ya no quería daros más detalles. Pero porque tengáis un poco una idea de dónde
en qué sitio del parásito, qué mecanismo utilizan estos fármacos antiparasitarios. Y estos serían los antinematodos, es decir, fármacos contra gusanos cilíndricos. Vamos a ver mucho más brevemente anticestodos y antitrematodos. Cestodos, repito, son la tenia. Y los que se utilizan son los benzimidazoles, es decir, los mismos fármacos. Albendazol sulfóxido o fenbendazol. Hay más, pero bueno, con esos tres os vale. Muy de pasada os comento el ciclo de la tenia. Repito que no es una clase de parasitología, pero bueno, que tengáis una idea. Supongo que esto suena. El ciclo de la tenia lo podemos empezar, por ejemplo, por aquí. Hay pastos contaminados con heces humanas porque estamos viviendo en zonas no salubres o, por ejemplo, en una época, por ejemplo, en Extremadura, en los años 40, en la posguerra, después de la guerra civil, había muchísimos casos de tenia porque las condiciones higiénicas eran las que eran. Bueno, pues he dicho heces humanas, sí, heces humanas. El animal, el cerdo casi siempre, sobre todo si estábamos hablando de Extremadura, comía este pasto contaminado con las heces. Esas heces llevaban quistes de tenia. El quiste anidaba en el músculo del cerdo. Cuando tú sacrificabas ese cerdo, si la cocción no era buena de la carne, ese quiste no moría y eclosionaba en tu sistema digestivo. Ahí se desarrolla la tenia, el gusano, que puede medir hasta 3 metros. Tenías de gusano en el sistema digestivo y eso se asociaba después a malnutrición del niño, etcétera, etcétera, porque esto ocurría mucho en niños. Y esa tenia eliminaba segmentos periódicamente. Esos segmentos están cargados de huevos, iban por las heces. Si el niño hacía de vientre en el pasto o en el campo al lado de la cabaña que tuviera, pues ahí estaba otra vez el pasto infectado y volvía a empezar el ciclo cuando el animal comía ese pasto infectado de quistes. Bueno, pues para esta infestación, benzimidazoles. Aquí tenéis, por ejemplo, esto es una foto de un compañero colombiano que estuvo aquí haciendo una estancia, de Juan Gonzalo Restrepo. Veis un tejido de cerdo sacrificado, todos esos bultitos que había aquí, todo eso son cisticercos. Esto es un caso extremo, pero de hecho podéis verlo perfectamente como la carne, si no estuviera bien cocida, te estás tomando todos esos cisticercos. Otro fármaco que se utiliza, aparte de los benzimidazoles, es el praziquantel. El praziquantel lo que hace es aumentar la permeabilidad al calcio. Eso provoca una contracción marcada y volvemos a la parálisis espástica, es decir, expulsión del parásito vivo paralizado. Y además abre, pues vamos a llamarlo agujeros, porque lo que hace es vacuolizar el tegumento del parásito. Y eso permite que penetren las células del sistema inmune del hospedador, permite que entren mejor, penetren dentro en el parásito para hacer su función. Es decir, es un fármaco que no solamente tiene un efecto, sino que potencia el efecto de nuestro sistema inmune. Vale también para los cestodos, como acabo de decir, para la cisticercosis, e incluso vale para otras enfermedades como la esquistosomiasis, que es un trematodo en este caso, ¿vale? Un gusano plano no segmentado producido por esquistosoma.